Teleeducación para el desarrollo. Buenas tardes, estimados alumnos. El que les habla es el psicólogo César Cerf. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que es muy importante, que se denomina el problema de las drogas en el Perú. Dentro de los contenidos temáticos que vamos a tratar el día de hoy tenemos historia de las drogas, drogas legales y ilegales, principales drogas de abuso en el Perú, constitución política y legislación antidrogas, drogas y violencia y el enfoque de tratamiento más utilizados en nuestro medio. A forma de resumen y haciendo un recuento histórico acerca de las drogas en el mundo, podemos establecer esta línea de tiempo. Con la aparición del hombre, podríamos decir que se da inicio también a la aparición del consumo de sustancias psicoactivas. Ya desde muy antiguo se conocía pues los efectos depresores, estimulantes y alucinógenos de algunas sustancias que eran utilizadas en la mayoría de los casos en rituales, ¿no? Y que era usada principalmente por sacerdotes y personas de élite cuya finalidad era influir y ejercer control sobre su pueblo. Como antecedente histórico podemos mencionar hacia el año 5000, pues la cultura sumeria utiliza el opio, a la cual le denominan la planta de la alegría. Registros de su utilización la tenemos en las tablillas sumerias, ¿cierto? Que hablan pues acerca de los usos que se les daba en aquella época a esta planta denominada la alegría. Ya en el siglo XII, pues los mahometanos y los nómadas del desierto la usan como talismán y también para poder mitigar la sed y el hambre. Hacia el siglo XII, ya el uso del opio se extiende a China. Ella establece pues una relación con Gran Bretaña, quien pues comienza a ejercer el monopolio de la comercialización de esta sustancia hacia China. Siguiendo con la línea de tiempo, pues vemos que se utiliza hacia los años 1776 en la Guerra de Secesión como una forma de tratamiento de las heridas de guerra. En el siglo XVIII o el siglo XIX, pues se dan las dos guerras del opio entre Gran Bretaña y China, con la consiguiente victoria de Gran Bretaña, lo que pues ejerce influencia en China para que tolere la comercialización de opio en algunos puertos. Durante el siglo XIX, con el desarrollo de las medicinas, también pues se comienzan a elaborar fármacos que tienen la finalidad pues de amenguar el dolor o el tratamiento de unas enfermedades. Es en esta época en donde se empieza a observar que las personas que consumen estas sustancias comienzan a tener cambios de comportamiento de una manera negativa. Ya a inicios del siglo XX, teniendo en cuenta esta información, es que se comienza a regular el uso de narcóticos y de fármacos, de tal manera que se evite que pueda generar mayor adicción. Sin embargo, el desarrollo de la sociedad, pues de una u otra manera ha permitido que se elaboren sustancias químicas que son utilizadas como drogas psicoactivas, por lo que ya se ha convertido en un problema epidemiológico. Paralelamente a esto podremos hacer también la historia de las drogas en la región andina. Su uso tradicional o su uso cultural también está relacionado hacia pues aproximadamente 2000 años antes de Cristo, ¿no?
que ya se utilizaba, al igual que en el viejo continente, con un sentido más místico y ritual. Igualmente, pues era utilizado por los sacerdotes y por la clase de élite para pues ejercer control sobre su pueblo. Cuando llegan los españoles hacia 1570, buscan erradicar el cultivo de la coca en el Perú y en la región andina. Sin embargo, prontamente utilizan esta droga, sobre todo en los trabajos de los mineros, como una manera de que ellos puedan resistir los embates de la naturaleza y amenguar también el hambre y la sed. A inicios del presente siglo se comienza a usar el clorhidrato de cocaína. Este proceso se va a agravar un poco o más cuando se hace una apertura a la selva peruana. La falta de control del gobierno en estas zonas permite pues que se genere todo un tema de narcotráfico y últimamente de narcoterrorismo. Dentro de las principales drogas que se consumen en el Perú, tenemos que hacer una diferencia entre las drogas legales y las drogas ilegales. Aquí, antes de comenzar con este tema, tenemos que hacer una descripción de las principales clasificaciones de las drogas. Una de las que más se utiliza es la que clasifica las drogas como drogas depresoras, como drogas estimulantes y como drogas alucinatorias. Dentro de las drogas depresivas o depresoras, tenemos aquellas drogas que van a enlentecer el funcionamiento del sistema nervioso central, y este se relaciona pues con el funcionamiento psicológico y con el funcionamiento fisiológico. Son las que se asocian con frases como que me entristece, me da sueño, ¿no? Me tranquilizan. Tenemos las drogas estimulantes, ¿no? Que son aquellas drogas que van a activar el funcionamiento del sistema nervioso central y que están asociadas con frases como que cuando consumo puedo resistir más, estoy más despierto, estoy más activo. Finalmente, tenemos las drogas estimulantes, que son las que van a producir alteraciones en nuestras percepciones. Están relacionadas con frases como que cuando corro tabla y consumo drogas, pues es como si estuviese en las nubes. Haciendo esta salvedad, vamos a desarrollar pues el tema de las principales drogas legales que se consumen en nuestro país. Dentro de ellas tenemos al alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central, ¿no? Es decir, va a retrasar el tiempo de reacción frente a la presencia de un estímulo, lo que se relaciona mucho pues con los accidentes que día a día nosotros podemos observar, podemos ver en los periódicos o a través de los medios de comunicación. Inicialmente, cuando consumimos alcohol hay un estado de euforia y de excitación, pero que es seguido prontamente por una depresión de los centros nerviosos que van a controlar el comportamiento. Es por eso que muchas veces cuando vemos a una persona que toma, vamos a ver que hay un cambio en su comportamiento. Si es callada, pues cuando toma se vuelve habladora, se vuelve la ama de la fiesta, pero conforme va tomando más cantidad de alcohol, como que poco a poco se va deprimiendo el sistema nervioso central y van a cometer cada vez mayores fallas, porque hay compromiso de sus funciones psicológicas y fisiológicas. El lenguaje es un poco gangoso, hay un problema de desequilibrio, ¿correcto? Hay un problema de control de la conducta social. Por eso cuando una persona bebe a veces dice cosas impulsivamente sin pensar, porque la conducta social es lo que se va a alterar. Luego también tenemos el tabaco. La nicotina es un alcaloide que produce un efecto estimulante. Si bien es cierto, su uso repetido va a generar adicción, este no es muy intenso, pero es difícil de controlar, ¿correcto?
El uso de nicotina por un tiempo prolongado lleva al aumento de la posibilidad de sufrir afecciones cardíacas y además está muy relacionado con el cáncer de pulmón. Es por eso que las leyes actuales regulan y controlan mucho el consumo de tabaco. Es más, se hacen muchas campañas para que se deje de consumir tabaco. Se regula, ¿verdad? Cuando uno compra una cajetilla de cigarros, hay una frase que dice fumar dañino para la salud, hay una foto de una persona que sufre los embates del cáncer pulmonar, como una forma de llamar a la concientización a las personas. Dentro de las drogas ilegales tenemos a la marihuana, cuyo principio activo es el tetrahidrocannabinol. Viene o se desarrolla a partir de la planta cannabisativa. Esta droga produce una sensación de bienestar, de relajación y de somnolencia. Produce alteraciones de la percepción transcurrido el tiempo. El abuso de marihuana está asociado con un síndrome denominado amotivacional. Es decir, las personas que consumen estas drogas con el tiempo pierden la motivación de hacer muchas cosas que antes hacían. Hay un deterioro bastante marcado de su persona, ¿no? Y está muy relacionado con comportamientos delictivos. También tenemos a la pasta y al clorhidrato de cocaína. La pasta básica de cocaína, la forma de consumir es a través de la sublimación, que es decir, el calentamiento, en donde pasa de sólido a vapor y esta puede ser absorbida por los alvéolos pulmonares y producir los efectos de la droga. La adicción al consumo de pasta básica de cocaína se instala rápidamente en las personas, observándose un gradual deterioro personal, comportamental y valorativo de la persona. Tenemos también el clorhidrato de cocaína. Estos dos tipos de drogas son muy utilizadas en nuestro país. El clorhidrato de cocaína es aspirada por la nariz. Posiblemente muchos de nosotros lo hayamos visto en las películas, que se ponen en hileras y son pues aspiradas por la nariz, produciendo los efectos estimulantes que tiene la droga. Existen otro tipo de drogas como los medicamentos. Aquí tenemos los tranquilizantes, los jarabes de tos, los hipnóticos, ¿no? Que también van a producir adicción en la medida en que lo usemos de una manera no controlada, ¿no? En nuestro medio, por lo general, tendemos a automedicarnos. El Estado peruano regula, por eso, que estos tipos de medicamentos sean vendidos bajo receta médica y solamente en las cantidades que se estipula o lo estipula el psiquiatra o el médico en este caso. Pero muchos de nosotros pues nos automedicamos y como yo quiero seguir sentirme bien, pues lo que hago es seguir tomando los medicamentos, generándome dependencia. Tenemos las anfetaminas. El consumo de anfetaminas va más allá del valor médico. Se ha hecho generalmente con 3 razones específicas: el control de peso, el bienestar mental y el desempeño físico. En nuestro país, no existe una legislación específica que regule el uso de estos medicamentos, ¿no? Algunas de ellas son sustancias que se expenden en las farmacias, ¿no? Sin restricción, por lo que pues se deben tomar las medidas correctivas del caso a fin pues de que se pueda ejercer un mayor control sobre estos productos. Dentro de otras drogas que han llegado en las décadas pasadas, tenemos el éxtasis, que es una sustancia derivada de las anfetaminas muy utilizada en Europa y en los países tales como España y Holanda, debido a su capacidad de generar potentes efectos tanto estimulantes como alucinógenos. Luego de 1 hora aproximadamente de su consumo,
el éxtasis comienza, el que consume éxtasis comienza a experimentar efectos tales como sensación de euforia, locuacidad, vivencia de abundancia, energía física y emocional, pensamientos extraños, pánico, alucinaciones, entre otros. Vamos a conversar rápidamente acerca de lo que es la legislación sobre las drogas. Durante los últimos 29 años, nuestro país ha elaborado una copiosa normativa en material penal con la finalidad de hacer frente al problema del tráfico ilícito de drogas. Se han desarrollado muchas leyes para su control y para impedir, pues, que el problema de adicción siga desarrollándose o maximizándose. Es así que contamos con una normativa penal para tipificar los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas y sus delitos conexos, normativa procesal para llevar a cabo las investigaciones, juicio y sentencia de las personas procesadas por delito de tráfico ilícito de drogas. Hace poco hemos visto la captura del camarada Artemio. Era una de las personas que permitía en las zonas de la selva el tráfico de drogas. De una manera u otra, pues también este grupo se beneficiaba con este uso o con este contrabando ilícito de drogas. Las zonas cocaleras pues han experimentado los terribles efectos del terrorismo. Tanto las zonas rurales como urbanas se han visto influenciadas por el terrorismo dentro del contexto de pobreza, desempleo y limitaciones educativas que existen desde hace mucho tiempo en estas zonas. Aquí, las firmas narcotraficantes, desde un inicio, pues, han contratado los servicios de sicarios que le permitan, pues, hacer contrabando de una manera, se podría decir, más efectiva, dándole las seguridades para que ellos puedan desarrollarse y puedan llevar las drogas a diferentes zonas. En relación a esto, pues, los terroristas que al inicio estaban en contra de lo que era el narcotráfico de drogas, pues prontamente comenzaron una convivencia con ellos, de tal manera que ellos le prodigaban la seguridad y le permitían que puedan llevar las drogas a diferentes zonas a cambio de el beneficio en armas y dinero. De igual manera, podemos decir que el tema de drogas, pues, ha generado una serie de actos de corrupción que, pues, nosotros nos vemos a diario. La corrupción es una de las manifestaciones más evidentes de la actividad ilegal, pero enormemente lucrativa, como es el narcotráfico. Aquí están inmiscuidas autoridades del gobierno, como jueces, policías y políticos, que pues de una o de otra manera se ven involucrados en todo este proceso de contrabando y de tráfico ilícito de sustancias psicoactivas. En cuanto a la violencia y su relación con las drogas, podríamos decir que en la sociedad contemporánea, la producción, tráfico y consumo de drogas suele asociarse a un contexto de violencia y criminalidad. Hablar de drogas y de violencia debe estar correlacionado con la que se asocia a las mafias de la distribución, aquella que ejercen con los campesinos cocaleros, la violencia resultante de las difíciles relaciones de los países productores y consumidores, la violencia derivada de la apetencia compulsiva y psicopatización de los adictos.
Existen 3 dimensiones. La primera dimensión es la violencia por el estado alterado de la conciencia debido al consumo, que ocurre cuando el sujeto ya adicto comete actos delictivos y violentos con el único fin de consumir y de conseguir las sustancias psicoactivas. Tenemos también la dimensión de la violencia delincuencial por compulsión hacia el consumo. Se refiere a la violencia asociada a robos, asaltos y en general a los delitos determinados por la necesidad del adicto. La violencia asociada a los sistemas de distribución de drogas. Esto tiene una relación con las redes, con las mafias, ¿verdad? Que pugnan entre quienes pues van a llevar la primacía en cuanto a la comercialización, al contrabando, al chantaje y a la corrupción. En cuanto al tratamiento y rehabilitación de las drogodependencias, podemos ver que existen pues en nuestro país centros de ayuda profesional y centros de ayuda no profesional. Dentro de los centros de ayuda no profesional, hace poco hemos visto cómo una casa en San Juan de Lurigancho se incendia y mueren alrededor de 30 jóvenes adictos. Estas son casas que no cuentan con los servicios básicos para atención de estos pacientes. No cuentan con psicólogo, no cuentan con médico, no cuentan con psiquiatra, ¿no? Son casas un poco más que se deben denominar de hacinamiento para estas personas. Por otro lado está la ayuda profesionalizada que se puede dar en los hospitales del Estado y algunas comunidades terapéuticas que sí cuentan con la estructura y con los profesionales que pueden servir para que estas personas en un mediano y largo plazo puedan recuperarse del consumo de sustancias psicoactivas. En el caso de las drogas ilegales, tenemos 2 vertientes, la terapia farmacológica y por otro lado la terapia cognitiva conductual. En cuanto a la terapia farmacológica, el tratamiento se da a través del uso de benzodiazepínicos, antidepresivos, vitaminas, ¿no?, cuyo propósito inicial es lograr la desintoxicación del paciente y eliminar los síntomas agudos y alejarlos temporalmente del consumo. En cuanto a la otra vertiente de la terapia cognitiva conductual, pues el objetivo es brindar los recursos, las técnicas para que el paciente pueda hacer un control efectivo de aquellos estímulos de alto riesgo. Empezamos con una entrevista motivacional basada en las teorías de Prochaska y Clemente, que son dos de los psicólogos que han trabajado mucho en este tema. Ellos señalan de que toda persona, para que cambie, o toda persona adicta, tiene que pasar por algunas fases, a lo que él le llama la rueda del cambio. De esta manera tenemos la etapa precontemplativa, la etapa contemplativa, la etapa de determinación, la etapa de acción y la etapa de mantenimiento. Entonces, en esta psicoterapia se inicia con una entrevista motivacional. ¿Qué quiere decir esto? En esta entrevista motivacional lo que se propone es que el paciente asuma por sí mismo la necesidad de cambio, que sea responsable, que vea las consecuencias de su consumo y en función a que ve lo que la droga le ha hecho en su persona, busque agentes, estrategias y recursos para cambiar. Porque si esto no sucede, si no hay una decisión de la persona por cambiar, será muy difícil que se puedan dar los pasos necesarios en su rehabilitación. Durante este tipo de estrategias, pues se dan una serie de técnicas conductuales como la relajación, el control encubierto, la sensibilización encubierta, que tienen como finalidad pues permitirle al paciente recursos a nivel psíquicos y fisiológicos para poder
controlarse en los momentos en que puede haber un craving, es una activación. ¿Correcto? También podemos dar algunas técnicas, como pues aquella técnica de escoger 5 cosas que no les gustan y que las haga, como una manera de trabajar los bajos niveles de frustración que tienen por lo general estos pacientes. También se tiene que trabajar con sus placeres naturales, desarrollándolos de tal manera que compitan con sus placeres químicos que obtenían a través del uso de las sustancias. Dentro de las estrategias cognitivas podemos hacer referencia al cuestionamiento socrático, al cuestionamiento didáctico, ¿no? Podemos mencionar pues también últimamente el uso de las cartas OH como una forma de brindar técnicas y recursos para que el paciente pueda alejarse del consumo de las sustancias psicoactivas. Finalmente, a modo de conclusiones, podemos mencionar, dentro de las más saltantes, que en la actualidad se reconoce el carácter epidémico del consumo de drogas. En nuestro país existen drogas legales e ilegales. Dentro de las primeras podemos mencionar al alcohol y al tabaco, y dentro de las segundas a la cocaína, la marihuana, la pasta básica, entre las más usadas. Nuestro país ha desarrollado una serie de leyes que están encaminadas a controlar el uso y el tráfico ilícito de drogas. También pues, se está trabajando con conductas alternativas, con trabajos a nivel de municipalidades, a nivel de gobiernos locales, de tal manera de que se establezcan redes que puedan maximizar la posibilidad de que los pacientes puedan rehabilitarse con éxito. Dentro de las estrategias usadas con mayor eficacia, debemos de hacer mención a las técnicas cognitivas conductuales, que tiene un registro de muchos años de su eficacia en el tratamiento de pacientes con consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, estimados alumnos, con eso doy por concluida mi intervención en este tema tan importante que es el consumo de drogas. Muchas gracias por su atención. Podemos decir que se da inicio también a la aparición del consumo de sustancias psicoactivas. Ya desde muy antiguo se conocía pues los efectos depresores, estimulantes y alucinógenos de algunas sustancias que eran utilizadas en la mayoría de los casos en rituales, ¿no? Y que era usada principalmente por sacerdotes y personas de élite cuya finalidad era influir y ejercer control sobre su pueblo. Como antecedente histórico podemos mencionar hacia el año 5000, pues la cultura sumeria utiliza el opio, a la cual le denominan la planta de la alegría. Registros de su utilización la tenemos en las tablillas sumerias, ¿cierto? Que hablan pues acerca de los usos que se les daba en aquella época a esta planta denominada la alegría. Ya en el siglo XII, pues los mahometanos y los nómadas del desierto la usan como talismán y también para poder mitigar la sed y el hambre. Hacia el siglo XII, ya el uso del opio se extiende a China. Ella establece pues una relación con Gran Bretaña, quien pues comienza a ejercer el monopolio de la comercialización de esta sustancia hacia China. Siguiendo con la línea de tiempo, pues vemos que se utiliza hacia los años 1776 en la Guerra de Secesión
como una forma de tratamiento de las heridas de guerra. En el siglo XVIII o el siglo XIX, pues se dan las dos guerras del opio entre Gran Bretaña y China, con la consiguiente victoria de Gran Bretaña, lo que pues ejerce influencia en China para que tolere la comercialización de opio en algunos puertos. Durante el siglo XIX, Teleeducación para el Desarrollo. Buenas tardes, estimados alumnos. El que les habla es el psicólogo César Cerf. En esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema que es muy importante, que se denomina el problema de las drogas en el Perú. Dentro de los contenidos temáticos que vamos a tratar el día de hoy tenemos historia de las drogas, drogas legales e ilegales, principales drogas de abuso en el Perú, constitución política y legislación antidrogas, drogas y violencia y el enfoque de tratamiento más utilizados en nuestro medio. A forma de resumen y haciendo un recuento histórico acerca de las drogas en el mundo, podemos establecer esta línea de tiempo. Con la aparición del hombre, con el desarrollo de las medicinas, también pues se comienzan a elaborar fármacos que tienen la finalidad pues de amenguar el dolor o el tratamiento de unas enfermedades. Es en esta época en donde se empieza a observar que las personas que consumen estas sustancias comienzan a tener cambios de comportamiento de una manera negativa. Ya a inicios del siglo XX, y teniendo en cuenta esta información, es que se comienza a regular el uso de narcóticos y de fármacos, de tal manera que se evite que pueda generar mayor adicción. Sin embargo, el desarrollo de la sociedad, pues de una u otra manera ha permitido que se elaboren sustancias químicas que son utilizadas como drogas psicoactivas, por lo que ya se ha convertido en un problema epidemiológico. Paralelamente a esto podremos hacer también la historia de las drogas en la región andina. Su uso tradicional o su uso cultural también está relacionado hacia pues aproximadamente 2000 años antes de Cristo, ¿no? Que ya se utilizaba, al igual que en el viejo continente, con un sentido más místico y ritual. Igualmente, pues era utilizado por los sacerdotes y por la clase de élite para pues ejercer control sobre su pueblo. Cuando llegan los españoles hacia 1570, buscan erradicar el cultivo de la coca en el Perú y en la región andina. Sin embargo, prontamente utilizan esta droga, sobre todo